Está Diego Martini. Adelante, Diego. Natalia y Julieta, nuevamente, buenas tardes. Vamos a analizar un poco y desmenuzar lo que fueron los datos presentados. Es la primera vez que pasa esto, porque habitualmente el Ministerio del Interior convoca una conferencia de prensa y explica y permite la posibilidad a periodistas de preguntar sobre esa información. En este caso fue en una comparecencia y presentaron los datos donde faltan algunas cosas que fueron pedidas en este pedido de informes del Frente Amplio para cotejar las cifras. Pero empecemos a analizarlas rápidamente, porque el viernes ya vimos parte de ellas en esta primera placa, lo que fueron las cifras. El Ministerio del Interior, ya como es costumbre, compara con el 2019, dicen, porque fue lo que heredaron y que deben compararse con eso. Pero vamos a profundizar puntualmente en los homicidios, donde hubo 382 en el año 2023, es decir, uno menos que en el año 2022, por lo que no hubo casi cambios. Y después, bueno, el Ministerio destaca que bajaron las denuncias. Esto es importante aclararlo, no son delitos, sino son denuncias de rapiñas, hurtos, asesinato, y crecieron las de violencia doméstica, que el Ministerio del Interior no las incluyó en esta placa. Un detalle para aclarar es que los homicidios se marcan cuando son tipificados por la justicia como un homicidio, es decir, que hay una intención de que haya un asesinato. Pasemos a la siguiente placa, donde vamos a analizar cómo se dio en Uruguay. Y acá es importante porque esto, el otro día en la comparecencia, fue algo que quizá puede pasar desapercibido, pero Montevideo obviamente es el departamento que tiene más casos, con 210, y le sigue Canelones con 44, y el Ministerio del Interior aclaraba que hubo 19 en los establecimientos carcelarios. Veamos qué pasó en algunos departamentos el año anterior, en la siguiente placa. Y esto es bastante importante porque Rivera sigue siendo un departamento con una tasa de homicidios bastante alta, donde tuvo 15. Durazno, por ejemplo, donde reportamos varios casos en el año 2023, fue un departamento que triplicó sus casos, porque pasó de 3 en 2022 a 10 en el año 2023, por lo que los triplicó. Después Maldonado en 2022 tuvo 19, y en el año 2023 tuvo, en el año 2023 tuvo estos 2019, y en el 2022 tuvo 12, por lo que creció en un 150%. Y el caso de Colonia también triplica, porque había tenido 9 en el año anterior, y en 2023 tuvo estos 9 que señalamos. Pasemos a la siguiente placa, ahora sí, con la zona de Montevideo, donde se ve la seccional 24, la zona del Cerro y La Teja, como dos zonas donde se desarrollan conflictos y donde más hubo homicidios, y después la seccional 17 y la seccional 18, la zona de Casa Valle y la zona de Camino Maldonado, Manga. Avancemos a la siguiente placa y veamos los motivos por los cuales se dan estos homicidios, que es algo que el Ministerio del Interior profundiza, donde el 50% es entre conflictos criminales o los llamados ajustes de cuentas. Algo que el Ministerio cambió en esta comparecencia tiene que ver con cómo asumen esta cifra del 50% de lucha contra el narcotráfico. El Ministerio del Interior se dio cuenta que hay algunas posturas que tienen que cambiar, y por eso enfatizaron también en la prevención. Ahora vamos a ampliar un poco más en cómo se dio esta comparecencia, pero veamos la conclusión que daba el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. La seguridad para nosotros es una cuestión de Estado y como tal requiere de los mejores esfuerzos sin importar de las posiciones políticas. Por eso, todo lo expuesto hoy tiene que ser no un principio, sino una parte de un camino donde gobierne quien gobierne, las innovaciones, la tecnología, la mirada dual, el profesionalismo de las fuerzas deben perdurar en el tiempo. Por eso los invito a compartir esta visión de Estado sobre la seguridad pública y que se sientan parte de una mirada a largo plazo, que haga la seguridad de todos los uruguayos un poco mejor cada día. Diego, estuviste ahí el otro día en esta comparecencia. ¿Habló el ministro de los planes que tiene para llevar adelante y tratar de corregir estas cifras de homicidios? Bueno, es la primera vez que el Ministerio del Interior justamente presenta planes, y en este caso vamos a profundizar en lo que fueron dos planes presentados. Y uno tiene que ver con este que vemos en pantalla, que es el programa Cure Violence, un programa que surgió
por un médico, es bastante curioso, en Chicago en el año 2000, para un médico epidemiólogo que junto a la Universidad de Chicago vio la posibilidad de tratar la violencia, la escalada de violencia que había en esa ciudad, tratándola justamente como una epidemia. Y para eso el programa Cure Violence emplea 3 componentes usados para evitar la violencia y su propagación: interrumpir su transmisión, reducir el riesgo y cambiar las normas comunitarias. El programa Cure Violence se va a financiar con $2 millones que el BID va a dar a Uruguay, va a prestar a Uruguay justamente para reducir los índices de violencia. ¿De qué trata? Es un programa que el viernes ya el Ministerio del Interior abrió su llamado para que 2 ONG se presenten, o 2 ONG, mejor dicho, queden seleccionadas entre quienes van a trabajar en las comunidades. El programa lo que hace es busca prevenir a través de interruptores de violencia, de personas que conozcan en los barrios cómo funciona, sus internas, dónde están los puntos conflictivos, dónde están las personas que pueden cometer eventuales crímenes, para persuadirlos de evitar la violencia. Es un programa que se ha aplicado en más de 100 ciudades del mundo y ha tenido resultados efectivos. La situación en Uruguay es que se tienen que presentar organizaciones que tengan la capacidad para poder trabajar en barrios que están realmente con puntos muy conflictivos. Y en primera instancia se va a desarrollar en 2 zonas. La primera incluye a Peñarol, a Manga, a Casaballe, a Las Acacias, a Villa Española y Marconi. Y la otra, que será un poco más adelante, a La Paloma, La Teja, Cerro Norte, Tres Ombúes y Casabó, en la zona oeste de Montevideo, donde va a trabajar este programa Cure Violence, que es la gran apuesta que tiene el Ministerio del Interior para poder solucionar y bajar los índices de homicidio. Y avancemos una placa más para ver uno de las medidas que también presentó el Ministerio del Interior. Esto que estamos viendo es algo que se lleva aplicado un mes, que es el Shoot Spotter. ¿Qué es el Shoot Spotter? Es un micrófono que el Ministerio del Interior ha colocado en algunos puntos conflictivos de Montevideo en 2 radios, uno de 5 y uno de 7 kilómetros. ¿Qué es lo que hace este sistema? Detecta disparos a distancia. El Ministerio del Interior actúa en base a esos disparos, entendiendo una estadística mundial que dice que el 89% de los disparos no se reportan al 911. Entonces, el Ministerio lo que quiere hacer con esto también es bajar el nivel de homicidios, porque lo que hace es, al detectar un disparo, ir a la zona de donde se produjo y evitar que pase a mayores, y si hay personas heridas, trasladarlas rápidamente para evitar que se mueran en el lugar, algo que muchas veces ha pasado. Así que estas son 2 de las estrategias que presentó el Ministerio del Interior para este año, y avancemos una placa más para terminar en términos conceptuales, que fue lo que planteó el Ministerio del Interior, porque hubo un cambio de postura acá, y eso es importante señalarlo. El Ministerio del Interior se presentó con una estrategia de combate a los delitos de forma dual, un enfoque dual que trata la prevención por un lado y la represión. La prevención, esto que veníamos tratando, de estas 2 herramientas, y la represión, y acá el Ministerio enfatizó en varias herramientas que se le ha dotado a la policía, como chalecos, armas, móviles, caballos, también habló, tecnología, y a eso el Ministerio apunta con 3 frentes. El frente de narcotráfico, con poder detectar a las grandes organizaciones de narcotráfico que trabajan o nuclean en nuestro país, justamente que trabajan en esta área delictiva, para poder evitar que eso llegue a los barrios. Y por eso también veíamos ahora cómo las cifras han aumentado en Durazno, porque es uno de los puntos conflictivos donde se ha movido el delito. La tecnología, con esto que veíamos ahora, con estas herramientas, y los homicidios, donde el Ministerio del Interior también creó un departamento de homicidios para trabajar en este tema, en el esclarecimiento, justamente algo que viene trabajando el Ministerio del Interior. A esto se compró también un escáner 3D que va dirigido a los fiscales de homicidios para que puedan trabajar en las distintas escenas de crímenes. Así que este fue el enfoque un poco del Ministerio del Interior, estas fueron las cifras, con un enfoque que busca prevenir, trabajar en la prevención, atender la prevención, evitar que los conflictos se desaten en algunas zonas de Montevideo, sobre todo, y acá el Ministerio del Interior señaló 2 puntos como más rojos en este momento, que tienen que ver con la zona de Marconi y la zona de la Cruz de Carrasco, y explicó el Ministerio del Interior cómo el delito se ha ido moviendo por distintas zonas de Montevideo y por algunos departamentos. Así que este es el informe sobre lo que fue la comparecencia y cuáles fueron las soluciones que presentó el Ministerio del Interior ante la Comisión Permanente el día viernes.